Bueno, mi nombre es Graciela Salazar, soy licenciada en fonoaudiología, auditora del área de discapacidad, una de las tantas fonoaudiólogas del IPS, porque hoy se celebra el Día de la Fonoaudiología. Dentro de la obra social IPS contamos con varias fonoaudiólogas que ocupan diferentes lugares en control factura, en auditoría de prótesis auditivas, audífonos, la licenciada Lorena de Bustos, la licenciada Marina Silvestre Maggi, en servicios propios, que es el área de rehabilitación, la licenciada Soledad Pichara y la licenciada Sofía Cardoso. Por lo cual podríamos decir que la fonoaudiología dentro de la obra social IPS ocupa diferentes lugares de acción. Hoy vengo a hablar sobre lo que hace la fonoaudiología en el área de la salud, o también podríamos agregar un poco en el área de educación. La fonoaudióloga se ocupa del tema del lenguaje, de la lengua y del habla. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es algo que tenemos en el cerebro, que para nosotros producir palabras tenemos que tener determinadas cositas que están guardadas en la cabeza para que se puedan ir comprendiendo y eso se produzca una palabra o tenga una imagen que sale un sonido, que sería esto que yo estoy haciendo ahora, que ustedes lo entienden porque estamos hablando la misma lengua, ¿sí? O sea que el habla es propia de cada uno. Por lo que tenemos que pensar que para que se desarrolle este lenguaje tenemos que tener nuestras estructuras de la cabeza y nuestros sentidos en buenas condiciones. Al hablar de los sentidos, la primera vía de ingreso del sonido es el oído. Nosotros en el oído captamos el sonido y gracias a este cerebro que tenemos podemos interpretar que ese ruido que yo escucho, ese sonido, es un sonido y no es un ruido, es una palabra y no es un ruido, por ejemplo, una bocina. Esas palabras van formándose en diferentes lugares del cerebro donde uno le va dando una función. Pero nosotros para producir ese sonido también necesitamos que nuestras estructuras, los labios, la lengua, el paladar, las cuerdas vocales que están a este nivel puedan vibrar para que ese sonido que viene de ese aire que viene del pulmón me haga vibrar mis cuerdas. Y eso cuando sale por mi boca, gracias a que tengo los labios, los dientes, etcétera, voy a producir esa palabra que todos estamos comprendiendo. Cuando uno habla de comunicación, la comunicación es de a dos. Yo necesito otra persona. Entonces yo voy a producir en el otro algo, si yo o lo hago con mis gestos, porque hay personas que no se pueden comunicar, entonces puedo utilizar todo lo que es mi cuerpo, puedo utilizar señas, puedo utilizar pictogramas, que son esas imágenes que ustedes ven que cada imagen tiene un significado, o puedo utilizar la palabra. Entonces eso permite que en el medio donde nos encontremos uno se pueda comunicar. ¿Por qué es importante que la gente se comunique? Porque quien no se comunica no tiene un lugar en el mundo, ¿sí? Y nosotros, en el medio que nos movemos, toda la comunicación es oral, mucho gestual no se maneja, pero a veces nos tenemos que manejar con esa. Y hoy muchos utilizan lo gestual, lo oral y ambas, ¿sí? Sobre todo en aquellos niños que no desarrollaron el lenguaje en forma oportuna, quiere decir en su tiempo. Un niño al año tiene que producir 1500 palabras. ¿Qué pasa en esos niños que no desarrollan lenguaje? Yo siempre le digo a los papás, bueno, tengamos paciencia, porque si el niño comprende, las palabras irán apareciendo, pero uno tiene que ir estimulando. ¿Cuándo hay que estimular? Todo el día, ¿sí? Un niño necesita esa mamá o tía o primo que hable y que ayude a que esas palabras tengan un sentido. En el momento del baño, en el momento de la comida, si vamos al bebé, ¿sí? ¿Por qué? Porque el bebé nace en un mundo sonoro. Entonces nosotros hablamos y nosotros lo único que el bebé capta es que esa palabra tiene un cantito. Por eso ustedes ven que por ahí los papás, el bebé produce palabra y repite papá, 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 ¿sí? Lo que repite es lo suprasegmental, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ir poniendo palabras en esas palabras que no se entienden, en oraciones cortas, en mostrándole, porque el niño aprende si uno le da la imagen, si uno le da la acción, y ahí empiezan a aparecer las palabras. Ahora, ¿qué pasa cuando ese lenguaje que se fue desarrollando se fue perdiendo? A veces se pierde porque hay una dificultad auditiva, quiere decir a nivel del oído. Hay muchas personas que empiezan a comunicarse menos porque no pueden escuchar tampoco, o porque eso empezó a disminuir, o porque tuvieron alguna lesión en el cerebro que afectó el lenguaje, o porque existen otras patologías. En aquellas personas también es importante estimular el lenguaje, porque nosotros tenemos que buscar que esas palabras que están sigan apareciendo.
Entonces, si yo no me logro comunicar a través de la palabra, puedo utilizar otros métodos alternativos de la comunicación. Por ejemplo, la escritura, una pantalla, una tablet, un celular, pero siempre buscar comunicarme. ¿Qué otra cosa hace la fonoaudióloga aparte de trabajar con el lenguaje? Trabaja con todo lo que es la fonoestomatología, que tienen que ver con lo que es la deglución en las personas normales o la disfagia cuando hay una alteración en las personas que tienen algún problema. ¿Qué es la deglución? Es el paso del alimento desde la boca hacia el esófago pasando por la faringe. Entonces, si en alguna de esas partes que tenemos 5 valvulitas, que la primera serán los labios, está fallando, uno habla que hay una dificultad en esa deglución. ¿Por qué? Porque nosotros como fonoaudióloga tenemos que darle a nuestros pacientes seguridad en su alimentación. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que yo coma pase hacia mi parte digestiva y no al pulmón, ¿sí? Entonces, esa es otra área de intervención de la fonoaudiología. ¿Y de dónde empieza? Desde la succión. Desde que el bebé está con la mamá, uno puede ir estimulando la succión y después se van dando las otras funciones. La masticación, la deglución, respiración y lenguaje. ¿Dónde más también trabaja la fonoaudióloga? En la parte auditiva, que es lo que hace rato les decía. Hoy tenemos muchos chiquitos que acceden al lenguaje a través de dispositivos de ayuda auditiva, como por ejemplo los audífonos, esos que se colocan detrás de la oreja, los implantes, que por ejemplo hay varias marcas, pero podríamos hablar de que esto es un implante que va con una bobina y que me lo coloco atrás de mi cuero cabelludo cuando me ponen electrodos dentro del oído, que también me permite poder desarrollar el lenguaje. Pero es función principal tener el lenguaje estructurado en la cabeza, porque yo voy a desarrollarlo si yo puedo percibir los sonidos que me hace el dispositivo auditivo, pero tengo mi lenguaje. Otra función es el tema de la voz, que también nosotros trabajamos con la voz, por lo cual hay que cuidarla, ¿sí? Es nuestra herramienta de trabajo. Entonces también tenemos las fonoaudiólogas que trabajan sobre el área de la voz, con esas voces graves o esas voces que uno por ahí la siente escarrasposa, o personas que se quedan sin voz, o cuando las maestras, por ejemplo, que utilizan mucho su voz y viven con problemas en las cuerdas vocales. Para eso también está el tratamiento con la fonoaudióloga. Pero fundamentalmente hoy quizás me dirijo a la parte adolescente, porque hoy estamos todos enchufados con los auriculares. Nosotros sabemos que si nos exponemos mucho tiempo a un sonido, ¿sí? Porque si uno va en un colectivo y yo voy sentada, bueno, hoy no tanto, porque no podemos circular muchos, pero si yo siento que el que va al lado mío tiene los auriculares puestos y escucho lo que escucha, quiere decir que el sonido está altísimo. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy expuesta mucho tiempo a esos ruidos? A la larga voy a tener dificultad en mi audición. Entonces vamos a tener una población de acá a un tiempo de personas con hipoacusia producidas por el impacto del ruido. Entonces, ¿qué sugerencias podemos dar nosotras hoy como fonoaudiólogas en esta gente joven? Que no está mal escuchar, si queremos podemos escuchar, pero hay que descansar la audición. Hay que usar, si se pueden, esos audífonos que son, bueno, auriculares, ¿sí? Los redonditos que van a la cabeza, los casquitos, antes que los otros auriculares que van dentro del oído, pero tener reposo, sobre todo si estamos en lugares donde estamos muy expuestos. Si trabajamos en la calle expuesto al ruido, usar protectores. En aquellos niños, si hablamos del lenguaje, que tienen una dificultad en el desarrollo del lenguaje, quiere decir que durante sus etapas de edad no lo fueron produciendo, ahí también tenemos que intervenir la fonoaudióloga y todos los que puedan participar. Si hay problemas en la deglución antes de ir a una ortodoncia, por ejemplo, la fonoaudióloga también tiene que trabajar. ¿Por qué? Porque el hecho que yo me ponga una ortodoncia en la boca no significa que yo me saco la ortodoncia y quedo fantástica. Quiere decir que la forma hace la función y la función es la forma. Si yo no mejoro la función, cuando me saque mi ortodoncia también voy a estar con dificultades de las mismas que tenía antes de la ortodoncia. Entonces, el campo de la fonoaudiología es amplísimo. Podemos trabajar, y sí, porque somos comunicadoras. Entonces, es que creo que acá lo fundamental es empezar desde la prevención, y si hablamos de adultos mayores, que ya no es tanto prevención, también es una población que sí necesita tener el abordaje de la fonoaudióloga, no solamente por el lenguaje, por lo que significa el acompañamiento y también por lo que son las funciones de la deglución. Muchas gracias.